Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas tardes, como todos los miércoles a partir de las 18 horas, aquí presente con el doctor Jáuregui. Hoy con un invitado especial, obviamente que lo vamos a tener nuevamente al juez Juan Fantini, que está a cargo del Juzgado 6 de Seguridad Social, y vamos a estar hablando con él, con el doctor Jáuregui, sobre las causas, sobre dudas que puedan existir dentro de lo que es lo legal, los requerimientos de los jubilados, la procedencia en casos o en fallos obviamente que se han producido últimamente y fundamentalmente en su juzgado. Sabemos que hay mucha preocupación entre los jubilados, que esto lo vamos a hablar también después con el doctor Jáuregui, con respecto a la reparación histórica, con respecto al tema de la opción, el vencimiento el 30 de este mes. Son temas que vamos a ir tratando en este y en los próximos programas. Así que les recordamos la forma de estar comunicados con nosotros, 155-154-4038. Allí Diana los va a atender de lunes a viernes. Saben que obviamente sábado y domingo ella lo dedica a su familia como debe ser, es abuela y como toda abuela quiere estar con sus nietos, así que de lunes a viernes al 155-154-4038 Diana los va a atender, les va a tomar los datos. Aquellos que prefieran escribirnos, lo que seguimos insistiendo es que cuando nos hacen una consulta nos pongan los datos, porque generalmente son consultas para saber si se pueden jubilar o en qué estado está su trámite, o si pueden cobrar o si está el cobro, y la verdad que genéricamente podemos responder, pero no es el caso particular. Por eso es que necesitamos los datos, al igual cuando nos piden por una prótesis, por un medicamento, por un trámite que hicieron ante el PAMI, ante la obra social, y obviamente si no tenemos los datos del afiliado, imposible poder averiguar o darles una respuesta. Estas son las dos formas de estar comunicados con nosotros para poder darle algún tipo de solución o simplemente responder por qué no es lo que están solicitando, porque eso es muchas veces lo que la gente nos dice. Queremos que nos digan el no, pero el por qué es no. Es fundamental. Y como dije al principio, así como nosotros acompañamos a nuestros mayores, ellos también nos siguen acompañando a nosotros. Podés dar fe de vida sin necesidad de ir al banco. Comprando con tus tarjetas de crédito y débito ya lo estás haciendo. Úsalas en farmacias, hipermercados y perfumerías de todo el país y aprovecha tu tiempo como realmente querés. Con Banco Superviel, dar fe de vida es fácil y sencillo. Superviel. También recordá que te podés comunicar con la asociación al 2051-4370. 2051-4370. Allí Rocío y Natalia te van a atender de 9 a 13 y de 15 a 17 horas. 2051-4370 va a estar en pantalla para que puedas o puedan anotar y poder comunicarse. Son tres formas diferentes para estar comunicados y tener de alguna manera la atención o la respuesta que se merecen. Y vamos a ir a un momento muy tierno. Ustedes saben que en realidad mi abu es lo más, es el momento dulce y tierno, pero esta es una abuela muy pero muy especial. Y como siempre auspiciado por Ribeiro, porque recordad que Minicuotas Ribeiros tenemos ofertas increíbles. Entrá a ribeiro.com.ar y encontrá lo que necesitas con los mejores descuentos, y te recordá que el envío en Capital Federal y el Gran Buenos Aires con compra mayores a 3.000 pesos es totalmente gratuito. Minicuotas Ribeiro, primero la gente. Y Aurora es una mujer especial, una mujer que tiene 100 años, que estuvo en la embajada de Japón, donde su hijo Horacio fue condecorado, estuvo con su hijo Horacio y su nieto Pablo, y está conjuntamente con el embajador de Japón. Es una mujer muy inquieta, es una mujer muy emprendedora, es una mujer que está escribiendo un libro especial, Vivencias con ojos de 100 años. Esta mujer que nos va a decir esas vivencias en ese libro, va a volcar esas vivencias en ese libro que tiene obviamente una mirada de 100 años vividos y esta demostración. Allí está, orgullosa con su hijo que fue condecorado, así que le mandamos a Horacio un beso muy pero muy grande, su nieto Pablo y con el embajador de Japón.
Este mes del niño, vení a Minicuotas Ribeiro y aprovecha los precios más bajos. Celular Rinde Alcatel U5 más VR de regalo a 3.299 pesos. Minicuotas Ribeiro. Primero la gente. Seguimos con el programa y como siempre agradeciendo a Alfredo Serrano por vestirme cada semana, por acompañarnos, al igual que a Néstor Cataldo y todo su equipo en esa hermosa República de Mataderos por peinarme. Así que a los dos, muchísimas gracias por acompañarnos durante tantos años. Y muy bien acompañada estoy, obviamente que está él, el doctor Guillermo Jáuregui, y a su lado el juez del Juzgado Federal número 6, Juan Fantini, que le agradecemos la presencia. No es común que los jueces se acerquen a los medios, que respondan a nuestras dudas, no, así que le agradecemos. Es un gusto para mí y sobre todo siempre que él me cursa la invitación estoy dispuesto a venir porque entendemos la función pedagógica y en algunos casos también, no sé si la palabra correcta es tranquilizar, pero sí por lo menos dar la cara frente a la ciudadanía, que es uno de los puntos más álgidos que hay hoy en día en lo que es el servicio de justicia. Sí, Sí, Mirta. Sí. Evidentemente, con Mirta, desde hace mucho tiempo, coincidimos en una cantidad de cosas, pero nos gusta conocer la verdad, siempre nos interesa conocer la verdad de cualquier situación, dar información de forma permanente a las miles, millones de personas que la necesitan. Por eso yo también, Juan, te agradezco que vengas, que te pongas a disposición de la gente para dar información. Hay muchas dudas, hay muchas cuestiones. A la gente le gusta ver a los jueces dando información, sí, contándole cuáles son los problemas que tienen, porque de esa forma pueden comprender. Imagínate lo que tardan los juicios, sí, y lo que eso pesa sobre tanta gente. Por eso que creo que con Mirta estamos de acuerdo que tenemos que hacer lo posible para que los jueces vengan, den la cara, expliquen, den información, para bien de todo, ¿no? Sí, obviamente que la gente, los planteos que hace el jubilado es: mi juicio duró 10 años, lo demoran, tiene sentencia y queda parado en el juzgado, tiene sentencia de la corte, ¿por qué vuelve al juzgado de primera instancia? Y son esas dudas porque es: ¿por qué queda un expediente administrativo en el juzgado y la sentencia va al ANSES? ¿Son errores de la justicia o son errores de los profesionales? Son todas estas dudas que la gente no recibe quizás del profesional o del empleado del profesional al cual acuden, o muchas veces eligieron un profesional de Capital Federal, que lo hablamos siempre, sí, con el doctor, y viven en una provincia. ¿Cuál es el trámite real? ¿Dónde es que se traba y cómo están funcionando los juzgados? Obviamente que yo sé que va a hablar de su juzgado. No, la realidad es compartida, o sea, los juzgados de seguridad social hoy en Capital Federal estamos en un promedio de 50.000 causas cada uno. Ese es el número que estamos manejando. ¿Han aumentado las causas? Han aumentado las causas. Ese es un dato de la realidad de que más allá del programa de reparación histórica, el nivel de inicio no mermó. Claro. No bajó y se mantuvo en niveles casi similares a los anteriores a la implementación del programa. Sí, muchos dicen que al momento, me ha pasado con jubilados que nunca habían pensado en hacer juicios, les llegó la propuesta de la reparación histórica y ahí dice: si el gobierno me ofrece esto es porque tengo que ganar mucho más, claro, y ahí concurrieron a un profesional. Sí, sí, además eso se suma a otros aspectos que por ahí uno no tiene conocimiento de manera cotidiana, pero por ejemplo, todos los retirados de Fuerzas Armadas y de Seguridad tienen sus reclamos. En algún momento se llegó a hablar incluso de un programa de reparación histórica para ellos en particular, y a su vez ha tenido un incremento también la litigiosidad en lo que es todo lo que es el cobro de aportes y contribuciones. La Secretaría 2 de Ejecuciones Fiscales también se ha visto incrementado y maneja un promedio de no menos de 1000 causas. ¿Pero por qué se dan en estos de aportes y contribuciones? ¿Por el tema de los empleadores que no están haciendo los aportes? Tal cual. ¿Y cómo queda esta gente, no? Una eficacia de AFIP que se ha puesto inmediatamente a ejecutar a vencimientos muy cercanos.
muy inmediatos. Yo le puedo decir que en algunos casos no menos de 3 meses o no más de 3 meses ya están ejecutándolos. ¿Y esto qué comprende? ¿A empresas, a pequeñas, medianas empresas o a grandes empresas? De todo. Porque pero las pequeñas y medianas empresas podemos entender que están planteando que es difícil pagar las cargas, que es difícil pagar los servicios, que muchas tienen que cerrar. Lo que no entendemos son las grandes empresas que quizás tienen un volumen más conviven importante. los dos, pero la mayor cantidad por número son pequeños y medianos empleadores. También incremento, Juan, creo, en las ejecuciones cuando la ANSES no aplica determinados topes y nos obliga a iniciar la ejecución. Hay varias cosas, ¿no? A ver, cuando ella decía recién el tiempo prolongado, el jubilado cuenta desde el día que hizo el reclamo administrativo por primera vez. Ya sabemos que de ahí hasta que llega a los tribunales tiene su derrotero, y después haber ganado, y haber ganado implica haber pasado por distintas instancias, segunda en Cámara, incluso en algunos casos a la Corte, y lo que estamos viendo es que después de eso empieza un nuevo juicio, que es el de la ejecución. La ejecución es un nuevo juicio. Bueno, pero muchas veces no lo debería planteamos. ser, digamos. No, si ANSES pagaría dentro de los 120 días que dice la ley. Claro, pero o sea, son 120 días hábiles, ni siquiera son corridos. Son 6, 7, 8, 9 meses de... que no se cumplen. Que no los cumplen. Se va cuando se activó mejor dicho, cuando se puso en marcha la reparación histórica a pleno, porque eso ocurrió finalmente en febrero del 2017, sino que cuando se entró a regir la ley, todavía estaba en curso de ejecución el presupuesto 2016, y la ley vino con el artículo 3 y 9 a darle la opción al jubilado de adherir a la reparación histórica o de continuar con su juicio. Bueno, desde ese momento mismo se dejó de tener un número que oscilaba siempre entre 45.000, 50.000 sentencias anuales de cumplimiento. Eso es un dato que se registró entre el 2014 y 2015, y se hablaba de que podía estar, obviamente sin contar las 80.000, entre 80.000 y 100.000 causas, según como se cuente, que estaban en lo que se denomina el freezer o osario, entre la primera y la segunda instancia. Esperando entrar en la Cámara. Esperando entrar a la sala. O sea que ni siquiera estar tramitando. Estar elevado figuradamente, pero no estar ingresado efectivamente en las salas. Bueno, se dejó de tener ese nivel de cumplimiento y hoy no se maneja ese número. ¿Con qué números nos manejamos? 50.000 en los juzgados. Y en la Cámara. En Cámara están tratando de reducir esos entre 80 y 100.000 expedientes, según como los cuente, que hoy por hoy la actividad de las salas es de una gran devolución. O sea que los juzgados ven incrementado también el caudal de expedientes por los que están devolviendo de Cámara. ¿Y la cantidad de ejecuciones? Este segundo juicio está casi en el mismo volumen de los que son juicios en conocimiento. O sea que entre 11.000 de conocimiento y 15.000 de ejecución. Esto es lo que muchas veces también a través del programa el doctor Jáuregui ante las consultas dice, bueno, hay un trámite, pasaron 2 años, todavía no se liquidó, lo que tienen que pedir es ejecución de sentencia, lo decimos. Traslado de ejecución con liquidación. Algunos no hacen una ejecución impropia, le llamo yo, que es de intimar al estricto cumplimiento y se quedan en eso, pero las ejecuciones propiamente dichas van con un nuevo contradictorio. Usted acompaña su liquidación, ANSES ante el traslado opone excepciones, si hizo un pago, él entiende que es definitivo y por lo tanto lo pone como tal, opone excepciones, son resueltas esas excepciones y el criterio de la totalidad de los juzgados es que si se han opuesto excepciones es apelable. Hay algunos que incluso le agregan un condimento, es que aun cuando no haya opuesto excepciones ANSES, si hubo práctica de liquidación y esa liquidación es aprobada, esa resolución entienden que es siempre apelable. Ustedes aprueban las liquidaciones presentadas por, en este caso, los jubilados, que puede ser el mismo profesional o una parte contable que presente el profesional. Hay 2 programas o 3 en mercado que suelen ajustarse estrictamente a los parámetros que exigen los juzgados. Puede haber alguna observación, hay distintos criterios de cómo
digamos, descontar las sumas efectivamente abonadas, cuáles son las tasas de interés a la hora de convertir a creencias que en un momento estuvieron consolidadas y después pasan a pagarse en efectivo. Bueno, con todo ese bagaje, digamos, de observaciones que puede hacer un juzgado, las liquidaciones se aprueban y se siguen adelante. Bueno. Si no, de lo contrario, no podrían cobrar las personas. Lo que pasa, Mirta, hay una cosa que tenemos que decir, que hay criterios dispares entre los juzgados en cuanto a la velocidad de la ejecución. Porque mientras que hay juzgados que frente a la liquidación aprobada se intima, ANSES no cumple, ordena el embargo y se embarga, hay otros juzgados que ante esa situación conceden apelación, vuelta a la Cámara, y luego vuelve a la Cámara, se vuelve a embargar, se vuelve a apelar. Es decir, hay juzgados en que una ejecución puede durar 8 años y hay juzgados en que una ejecución puede durar 8 meses o un año o un año y medio. Estamos hablando de gente tan grande. Bueno, eso yo lo hablé fuera de cámara con Juan. No vamos a hacer nombres ni vamos a hacer está bien, número de juzgado, pero todos los profesionales que trabajan acá en Buenos Aires saben de esta situación. Y cuando uno comprueba que la persona que lo vino a ver tiene la ejecución en determinado juzgado, se agarra a la cabeza y se lamenta, ¿no? El tema, para ser honestos también, nunca una sala de la Cámara de Seguridad Social dijo que un expediente estuvo mal elevado porque se concedió un recurso en esas condiciones. Es más, hay precedentes de corte que han convalidado el embargo contra la ANSES. Sí. Entonces la Corte no ha dicho este expediente está mal traído al ámbito de mi conocimiento o nunca debió haber sido elevado de primera instancia a la Cámara. Eso hay que reconocerlo, honestidad obliga, es decir, nuestros superiores han entendido y hay muchas veces que algunos juzgados en la intención de no dar lugar, como bien establece, yo por lo menos en lo personal, con el 45 último párrafo del Código Procesal Civil y Comercial, tratamos de no elevar cualquier cuestión de ejecución de sentencia a Cámara. Muchas veces la demandada se va en queja o la propia actora, porque yo, por ejemplo, a veces no le doy recursos a la propia actora en la inteligencia de que persigamos y cobremos lo que es indiscutible y después podemos diferir para una última etapa posterior diferencias de acreencias. Usted va a pretender más, yo le voy a decir que este es el total a lo que tiene derecho. Que la persona cobre. Exactamente. El tema es que la persona cobre. Y sin embargo, algunas veces los actores también se van en queja a la Cámara y la Cámara los abre y pide los expedientes. Ahí no hay. Ahí viene toda la demora y el hecho de lo que... en estos días se han conocido algunos fallos. No sé si en su juzgado ha recaído alguna causa por el reclamo de esta diferencia en el mes de marzo de este año por la movilidad. Fernández Pastor. Sí. Fernández Pastor y hay otro de la doctora Falcone de otro juzgado de primera instancia. Sí, del juzgado número 9, a cargo del doctor Zenobi. El 9, sí. Obviamente que los juzgados se van salteando. Sí. ¿Ha recaído alguna causa? Yo he tenido oportunidad de resolver un amparo. El tema de la movilidad, el caso se llama Abraham, un señor que tenía una prestación de más de 60.000 pesos. El tema es complejo. A ver, las autoridades que se han pronunciado en contra de la ley han hablado en el caso de la Sala Tercera, en el presidente Fernández Pastor, habla de una afectación de algún derecho adquirido a la movilidad al amparo de la ley anterior, de la 26417. En el caso del doctor Zenobi habla de una aplicación incorrecta de la norma en lo que hace a una aplicación retroactiva. Es decir, que él deja resguardado la ley en sí a lo que dispone a futuro, que sería la movilidad desde el 1 de enero del 2018 en adelante. Y estaría haciendo hincapié en la no movilidad, porque esto sí es lo que está totalmente demostrado, es que los jubilados no han tenido movilidad efectiva en el último trimestre del año 2017. Lo que algunos hemos valorado hasta ahora no es su impacto en la prestación, digamos, de manera continuada, como resultado final. Pero ese trimestre podría no llegar a superar un 15% de confiscatoriedad y algunos jueces entienden que si esa pauta si no se supera el 15% no se considera confiscatorio. Pero hay una realidad que hay un trimestre que
Mirta, nos está faltando conocer... Y en ese caso, ¿sabe qué? Me parece a mí que sería importante decirle, ha sido el Poder Legislativo el que ha tomado esa decisión. Claro. Es decir, así como corregirlo. Ahora está, digamos, en boga decir, a mí, por ejemplo, cuando yo tomo una decisión, me ponen Juan Fantini tomó tal decisión. Bueno, hay legisladores que han tomado la decisión que han tomado y han dicho, bueno, los jubilados, el trimestre último del 2017 no se le da movilidad. Se le da una nueva movilidad desde el 1 de enero del 2018 en adelante, se pagó en marzo, se pagó en junio, se va a volver a pagar ahora. Bueno, pero ese trimestre que falta, del segundo semestre del 2017, no ha sido una responsabilidad, digamos, de los operadores jurídicos, sino que ha sido una decisión claramente del legislativo. Es que esto es entendible, sí. Mirta, lo que nos falta, Juan, es el criterio de las otras dos salas. Sí, obvio. Porque tenemos nada más el de la sala tercera, que Fernández Pastor. No, y después yo creo que... No, pero hay juzgados federales Juzgado 9, pero nos falta tener el criterio de la sala 1 y la sala 2 sobre la ley, que todavía no lo tenemos, y eventualmente va a venir también el criterio de la Corte en su momento, que nos va a decir si la ley afecta, por ser retroactiva incorrectamente, si afecta o no afecta la movilidad, etcétera. Es decir, tenemos resuelto un pedazo del problema solamente en una sala. Los demás pueden opinar lo que quieran. No, por supuesto, así como cada juzgado con el tema de las ejecuciones, un juzgado lo saca en 8 meses y otro lo saca en 8 años. Entendemos el conocimiento también pasa eso. Entendemos que cada juzgado, cada sala y hasta la Corte misma pueden tener criterios dispares. Lo que no podemos tener o no entra en discusión es que hay un trimestre que se tragó y que eso afecta en más o en mayor o en menor grado la movilidad del jubilado. Que nadie pone en cuestionamiento la movilidad a partir de junio. Claro. Todo se pone en cuestionamiento la movilidad recibida en marzo, precisamente por este trimestre que no... Porque si no, para hacer dentro de lo legal, lo concreto y no haber perdido, en el mes de diciembre de 2017 deberían haber recibido parte de una movilidad, marzo la otra y cumplirse los trimestres tal cual dice la ley. Arrancar con la ley en enero, arrancar en enero. No hay un trimestre perdido. El trimestre julio, agosto y septiembre se paga en marzo y el incremento del trimestre octubre, noviembre y diciembre se pagó en junio. Sí. Es decir, vamos en cámara retardada. No sé, yo no sé si coincido. Sí, pero no, el aumento de junio comprende... Lo que se puede ver claramente es que el último trimestre del 2017 la persona no recibió movilidad. Ya sé, pero lo cobre postergado en junio. Pero lo cobra. Ojo con eso, porque después le quieren, por ahí no corre riesgo usted de que le compensen peras con manzanas, ¿eh? Hay que decir las cosas como son. El último trimestre del 2017 no tuvo movilidad. Si eso es bueno o malo se puede ver a proyección a futuro. No tuvo movilidad porque toda la movilidad se pateó hacia adelante. En marzo... Me parece que ahí compró usted el caramelo. ¿Cómo? Pero en la inflación se tomó, o sea, para calcular la movilidad se tomó esa inflación atrasada. Pero el tema es que en septiembre recibieron la última movilidad. Sí, después tuvieron, exactamente. Claro. Octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, y en marzo... Cobraron la de enero a marzo del 2018. En forma trimestral. En marzo cobraron el incremento de julio, agosto y septiembre. Está bien, pero es en base a cómo se calcula la movilidad. No me cuenten a mí lo de la movilidad, que hace 1000 años que la vengo calculando. Está bien, bueno, pero igual sí le podemos contar qué es lo que no cobraron. Pero escuchame un poco, Juan. Para que la ley funcionara bien, respetando la movilidad que estaba vigente la ley anterior, en marzo había que pagar el 14%. Si se pagaba en marzo el 14%, chao. Ahí no se incumplía nada. Luego, cuando se tenía que dar la movilidad en junio, había que tomar el incremento desde enero, porque la otra movilidad se cortaba en diciembre. Está bien, pero es lo que estamos... Usted le cambiaron dos variables. Usted pasó de 2 aumentos bianuales, semestrales, pasó a 4 trimestrales. El tema es que... Y la base de cálculo, por más que usted reconozca que está en el año 2017 corrida, se desplazó. Opera y materializa movilidad desde el 1 de enero del 2018 en adelante. El tema es que el jubilado y el que más lo siente es el que tiene haberes mínimos.
aunque al que más afecta es al que tiene haberes más alto, porque es el que menos plata podía haber cobrado mucho más plata. Pero bueno, son las diferencias de criterio y el tema apuntaba a la cantidad de casos que dicen que se van presentando, obviamente que son los que tienen un poder adquisitivo más alto. No es discutible, que la litigiosidad no baja así. Claro. Porque ya ahí hay otro problema, Claro. ahí hay otra discusión. Bueno, acá estamos. Y ahí están los volvemos. criterios, ¿no? Es decir, hay algunas autoridades judiciales que dicen que hay una aplicación retroactiva, que hay una aplicación incorrecta, que ha generado una confiscatoriedad, porque los votos manejan unos números, hay que ver si uno coincide o no con esa manera de medir, pero lo cierto es que hay un trimestre del año 2017 que ha quedado sin movilidad. Y eso a futuro también, con los aumentos de la movilidad desde el 2018 en adelante, podría llegar a devenir en confiscatorio, digamos, a posteriori. Claro. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la base de cálculo con un aumento que hubiera tenido materialización a diciembre del 2017 y desde ahí arrancar la 27.426. Claro. O sea, por ahí coincido con la lectura que han hecho algunas autoridades judiciales. No sé si es ahora el momento en que se puede ver configurada la confiscación, digamos, o con un índice que pueda ser tildado de confiscatorio. Hoy solamente veo que en un trimestre en algunas personas, en el que me tocó analizar a mí, no era superior al 15%, pero no puedo decir que eso no va a ocurrir en la acumulación. Claro. Como a otros, por ejemplo, le interesa compararlo con la evolución de la inflación. Claro, lo triste es que salió una reparación histórica para evitar nuevos juicios y a veces hay procedimientos que generan más juicios. Esto de que con la reparación histórica mucha gente dijo, no, si esto es lo que me proponen, claro, a mí me corresponde más, voy a un profesional a ver, y no ha bajado, no ha disminuido porque se mantiene. Y con esto de la movilidad actual, que muchos... que seguimos diciendo lo mismo, el que más cobra es el que va a un profesional porque es el que le puede pagar y es porque es el que ha perdido más. No es lo mismo perder 4%, por ejemplo, en alguien que gana 8.000 pesos que en el que gana 30.000, 50.000 pesos. Porque ahí se... Y hubo quienes no perdieron absolutamente nada, que son los que estaban en el mínimo y se habían jubilado con 30 años con aportes sin... Por el bono. Bueno, claro, porque eso... esos, con ese bono... Pero eso alcanzó para un solo mes. Ya sé, pero esos no perdieron nada. Eso no perdieron nada. Lo que pasa es que cuando uno se empieza a despegar... Para mí sí. Si no queda incorporado en el haber, en el acumulativo se puede llegar haciendo a la cuenta bien, cerrando las cuentas, ponerle en julio, cuando aumentó el salario mínimo y se va a 8.200 esa persona, ahí quedan empatados. Además, te digo, en septiembre las cuentas se emparejan. Porque te queda. Es lo que tenemos que ver. Sí, y el fin de año también. Seguramente. Hay una diferencia de 2 o 3 puntos a favor de la ley vieja. Hay 2 o 3 puntos más de aumento a favor de la ley vieja con relación al empalme de la nueva ley. Ese es un tema que lo vamos a hacer con numeritos para mostrarle a la gente. Tenemos diferencias en algunas cosas, pero lo que quiero es agradecerle al juez Fantini porque la verdad es un lujo tenerlo en el programa y que pueda hablar libremente de lo que sucede en los juzgados y los criterios que se tienen a veces en los juzgados. Así que muchísimas gracias porque para nosotros es ilustración para la gente. Bueno, muy amable. Cuando quieran. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Gracias. Y a ustedes gracias por habernos acompañado. Tenemos mucho que hablar. Vamos a ir en los próximos programas con lápiz y papel. Le vamos a pedir al doctor Jauregui que nos haga la explicación. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos el miércoles próximo a partir de las 18 horas aquí por Metro.